RTP. Está con nosotros Rafael Ullarte, constitucionalista. Vamos a hablar sobre la situación de alias Negro Willy. ¿Qué es lo que realmente ocurrió en este caso? No presentamos las garantías correspondientes, ni tampoco el pedido de extradición. Hoy ya se encuentra en libertad. ¿Y cómo recuperar a este cabecilla de una banda criminal? Bienvenido a la mañana en RTP, doctor Ullarte, gracias por acompañarnos. Buenos días, doña Astrid. Un placer estar con usted, con Don Ramón, con todos los amigos de RTP. Sí, el caso se ha complicado, un tema que nace de una extradición concedida. España concede la extradición del Negro Willy al Ecuador con fines de cumplimiento de la pena, porque recordemos que las extradiciones tienen dos finalidades: o procesar a un evasor de la justicia o que se ejecute la condena contra un reo prófugo. Esas son las dos finalidades de la extradición. Y para lograr una extradición, cierto es que en Ecuador las concedemos de un modo muy liviano y a veces no sabemos estas cosas. Las demás naciones suelen ser muy rigurosas en el otorgamiento de una extradición, pero que incluso con extradición otorgada hay que cumplir las condiciones de su concesión. ¿A qué me refiero? Cierto, nosotros tenemos un tratado con España de extradición del año 1986. Ese tratado de extradición con España tiene un rol de delitos extraditables muy amplio. Hay unos que tienen un rol limitado, como los tratados con Francia, con Estados Unidos, en el que le va señalando qué delitos son susceptibles de extradición. En el caso de España, simplemente se indica que son extraditables todos los delitos que están tipificados como tales en la legislación nacional, tanto de España como de Ecuador, porque siempre hay que cumplir el principio de doble criminalidad. Es decir, si yo condené a alguien aquí por un delito, en España también tiene que ser delito esa conducta y viceversa. Hemos cumplido aquello, hemos cumplido con todas las condiciones formales y materiales de la extradición, lo que ha hecho que la Audiencia Nacional Española conceda la extradición de este señor Negro Willy por, entre otros, el asesinato del fiscal que investigaba su participación en el ataque a ATC Televisión en enero del año 2024. En Ecuador este individuo fue condenado a 34 años de privación de libertad y el señor alegremente se fugó y terminó en España. Vaya a saber usted cómo se pueden hacer todas estas cosas, pero esta gente es experta, son gente de grupos de delincuencia organizada. Pero cuando España concede la extradición, lo hace con una condición. Ojo, aquí hay dos cosas que hay que considerar. No es que España diga que le vamos a torturar, porque claro, si España hubiese tenido alguna certeza, ¿ya?, o alguna duda incluso de que el reo puede ser sometido a torturas, se niega la extradición. En este caso la extradición fue concedida, pero fue condicionada. ¿Condicionada a qué? A que se den garantías al extradito. ¿Qué quiere decir esto? Cuando usted va a extraditar a una persona para que cumpla la pena, el Estado requerido obliga a eso, es decir, que esa persona vaya a cumplir la pena impuesta, no que vaya a ser sometida, que esa persona vaya a ser arriesgada en su vida o en su integridad. Entonces simplemente pidió garantías. Cuando pide garantías en junio del año pasado la Audiencia Nacional Española, Ecuador las remite dentro de plazo, ¿cierto? Pero inicialmente España las considera insuficientes y determina que debe haber una ampliación en la entrega de esas garantías. Cuando Ecuador las envía extemporáneamente. Por eso en este caso, al no cumplirse las garantías, ha dicho España, es decir, al no entregárseme las garantías, queda en libertad el extradito. Entonces lo ha puesto en libertad. No es el caso salvadoreño, porque estoy escuchando que es que la Audiencia Nacional ha hecho lo mismo con El Salvador, con Bukele. El caso es distinto. En el caso de El Salvador, concedida la extradición y pedida las garantías, España estima insuficiente la garantía desde que en el SECOT, ese centro que hay en El Salvador, donde tienen a todos estos terroristas, han ocurrido muertes. Y claro, como han ocurrido muertes, yo no le puedo extraditar a esa persona para que usted la ponga ahí y la mate. Entonces usted no me ha dado las garantías suficientes.
Entiendo que, de lo que he visto, Ecuador sí tenía garantías suficientes respecto de la vida y la integridad de este señor Negro Willy, toda vez que el centro donde iba a ser internado es la cárcel del Encuentro. Y la cárcel del Encuentro, como sabemos, nada ha pasado, es decir, es un centro carcelario donde no han existido, pero sabemos por qué, ¿no? Sabemos por qué. Porque esa cárcel prácticamente no ha funcionado, es decir, está recién construida, ahí le tiren a dos personas ya que no son de estos grupos de asesinos en la vía pública, sino el caso de Glass y de Fuentes. Entonces no han habido esta clase de eventos. Entonces, Ecuador, bien o mal, tenía la garantía, pero curiosamente no llega a tiempo. Y claro, esto es un asunto de responsabilidad de Cancillería. Habrá que ver qué pasó. Dios, porque uno dirá, ¿qué será esto? De la Corte Nacional de Justicia, el señor Swing, lo que se ha sabido es que sí se remitieron los informes a tiempo. Porque claro, las garantías no son de la Corte Nacional, son del sistema penitenciario que está a cargo del Poder Ejecutivo, pero, oh sorpresa, no han llegado a tiempo. No sabemos si eso por negligencia o por otra razón. Doctor Ollarte, ahí quisiera preguntarle, usted hizo un tuit ayer en donde decía que el líder de los Tiguerones, Negro Willy, cuya extradición fue concedida por España, fue puesto en libertad, pero porque Ecuador no presentó las garantías de seguridad, que es un poco lo que usted nos ha explicado. Pero usted hace una pregunta clave allí. ¿A quién culpamos de esto? Y usted etiqueta allí al presidente de la República y yo le pregunto y me sumo a su pregunta. ¿A quién deberíamos culpar? ¿Por qué? Porque he escuchado ya varios analistas que indican o antagonizan a España y dicen España no cedió. Pero realmente, ¿quién fue quien no concedió las garantías? Esto fue parte tal vez entonces de un relato victorioso sobre ya atrapamos al cabecilla del 9N y ahora lo extraditamos y quedó en una narrativa que de alguna manera genera estéticas de poder, o en efecto hubo una injerencia negativa por parte del gobierno de España. ¿A quién culpamos? Y yo me sumo a la pregunta. A ver, vamos por partes. En las extradiciones hay intervención judicial e intervención administrativa. Las extradiciones son activas y pasivas. Son activas cuando usted las pide, ¿ya? En este caso, Ecuador, es un caso de extradición activa para Ecuador y de extradición pasiva para España. ¿Cómo? Porque pasiva, España es el requerido, Ecuador es el requirente. Entonces, primero, para que usted solicite una extradición, hay una serie de requisitos que deben ser cumplidos a partir del sistema de justicia. Entonces, primero, usted tiene la condena, pero resulta que no la puede ejecutar porque si no está prófugo. Entonces, el juez del caso le hace presente al presidente de la Corte Nacional de Justicia de que la persona condenada está prófuga, que ha salido del país y que se encuentra en tal parte. ¿Para qué? Para efectos de que el presidente de la Corte Nacional de Justicia inicie el requerimiento de extradición, para lo cual tiene que remitir copias certificadas de las piezas procesales fundamentales, básicamente el proceso. Ya, como es España, no hay que traducirlo, lo cual ya es una ventaja, a diferencia de lo que pasó, por ejemplo, con Rafael Correa, que hubo que traducir toda la sentencia y varias piezas del expediente. En este caso no hace falta, tenemos una lengua común. Entonces, pero una vez que sale de la Corte Nacional de Justicia, esto va a Cancillería, porque las extradiciones se tramitan por vía diplomática. Es decir, Cancillería, Embajada, Ministerio de Relaciones Exteriores español, y de ahí a la justicia para iniciar el llamado juicio de extradición, que son juicios complejos y largos. Todo eso se cumplió y se cumplió bien, hasta ahí estamos bien. Pero cuando se te pide la garantía, claro, tú dices, a ver, a veces cuando está en trámite el juicio de extradición, hay países que tienen pena de muerte, como nos pasó con Fito, cuando nosotros tuvimos la extradición pasiva de Fito a los Estados Unidos. ¿Qué le exigimos nosotros como garantía a los Estados Unidos? Que no se le vaya a imponer la pena de muerte. Entonces usted me va a decir, ¿cómo un gobierno de un país te puede garantizar que no le va a imponer una pena de muerte? Porque el gobierno no juzga, juzgan los jueces. Entonces, en ese caso, lo que hace el gobierno de los Estados Unidos, como lo hizo, es emitir un certificado. No se le garantizamos de que al señor Fito, no me acuerdo cómo se llama el señor, no se le va a imponer la pena de muerte en caso de ser condenado. Porque si los jueces lo imponen, el presidente de los Estados Unidos sí puede indultar o conmutar la pena. Entonces, esa es una garantía suficiente que uno estima. Claro, si usted incumple, está violando el derecho internacional, hay consecuencias, no nos metamos en eso, ¿ya? Ahora, en este caso, la garantía era una garantía al Poder Ejecutivo,
¿Por qué? Porque quien maneja el sistema carcelario en Ecuador es el Poder Ejecutivo. ¿Ya? Entonces, él es el que designa al director del Servicio Nacional de Detención a Personas Privadas de Libertad, etcétera. Él es el encargado de garantizar la seguridad de los reos, todo ese tipo de cosas. Entonces acá apartemos un poquito al tema de los jueces, porque ahí solo se les requiere unos informes, sino al poder ejecutivo. El hecho de cuando las garantías no son, cuando te rechazan las garantías son por dos razones. Uno, porque la garantía es insuficiente, es decir, presentaste la garantía, pero la garantía es calificada como insuficiente, en este caso no por el gobierno español. Ojo, aquí no confundamos las cosas. Es cierto que en el proceso de extradición los gobiernos tienen injerencia, pero en el momento de ya emitirse el fallo, concederse la extradición, incluso en Ecuador, una extradición concedida por la justicia puede ser negada por el presidente de la República. Vea, ese es el caso de la ley de extradición ecuatoriana, que no es correcto, o sea, digo, no es extraño que hayan estas normas en las cuales los poderes ejecutivos pueden finalmente no conceder una extradición otorgada por la justicia. Eso es moneda corriente en el mundo, en el sistema de extradición. Pero no ha sido el caso, sino es que el gobierno español ha dicho, se concedió la extradición de Negro Willy y yo la niego. No. ¿Ya? Aquí lo que ocurre es que la Audiencia Nacional otorgó la extradición, el gobierno español la cursa, pero venía en la sentencia de extradición, en el fallo, con esa condición, la condición de garantías de seguridad. Ahora, ¿quién califica las garantías de seguridad? No es el gobierno español, no es el impresentable del señor Sánchez, sino que es la Audiencia Nacional Española. Zurda y todo lo que usted quiera, ya la conocemos. Pero solo deje terminar esto. Entonces, una cosa es que, como en El Salvador presenta la garantía, la presenta a tiempo, y no le califico esa garantía que me presentó. Y otra cosa es que te tengan por no presentada la garantía, uno, porque no la presentaste dice llanamente, o dos, porque la presentaste temporalmente. Se lo explico en términos sencillos. Por ejemplo, tengo un proceso, la sentencia me sale en contra, tengo 3 días para apelar. Yo no puedo decir, pero es que apelé al cuarto día. O sea, eso es no presentarlo. Doctor Ollarte, y en este sentido, hay un titular bastante también cómico en Diario Expreso en la actualidad, en la página 2, que cuando lo leemos entendemos perfectamente a lo que se refiere. Dice el titular: Reyber cree que el juez Curipayo se mudó a España. Pues en este sentido es que no hay a quien echarle la culpa, pues, o sea, entendemos que la justicia ecuatoriana tiene hartísimas falencias, pero al final del día lo que usted señala es, hubo errores por parte de Ecuador en enviar aquellas solicitudes y el tiempo justamente establecido. A ver, no nos engañemos, la Audiencia Nacional Española no es un dechado de virtudes, la justicia española no es ni siquiera Alemania. En Alemania tienen problemas, pues no van a tener problemas los españoles. No vayamos a creer nosotros nomás de que nosotros somos los hechos miércoles y la justicia española es poco y menos que el paraíso en la tierra, ¿no? Son jueces, recuerde que de ahí salió el señor Baltasar Garzón. Claro. Pues ya está viendo ese actor político que aquí lo aplaudíamos como tontorrones, porque aquí hay gente estúpida que hay, pues le aplaudían a Baltasar Garzón, un tipo que hacía escuchas ilegales, pues perdón, juez, y hacía escuchas ilegales. Era un tipo que a través de los fallos hacía política y se le festejaba. Ese juez era de la Audiencia Nacional Española. Solo con eso le doy dando un montón de muestras lo que es la justicia en España también, que allá se la crean porque son unos zurdos progres y todo lo demás. Pero una cosa es eso y otra cosa es que yo sabiendo que la Audiencia Nacional Española es así, ya había existido la experiencia de Bukele. A ver, tú le das una excusa a esos tipos para decirte no cumple la garantía y no cumple. Pero si tú encima te regalas y le pides al tipo a decir, la Audiencia Nacional no te ha dicho, Ecuador me entregó garantías insuficientes, como le dijo al gobierno de Bukele. Lo que le dijo es, no me entregó las garantías. Es que yo sí las mandé. ¿Pero cuándo las mandaste? Perdón, ¿cuándo las ingresaste? Entonces, naturalmente, el gobierno en general y la Cancillería en particular tiene que ver de dónde hubo esas, entre comillas, demoras. Si las demoras son por ineficiencia o por otra cosa. Si algo extraño pasó ahí. Ya con que haya un ineficiente encargado de un caso que no era de poca monta, porque no era de poca monta el tema del negro Willy.
Algunos dirán, pucha, pero si en un caso así ocurre esto, ¿qué no será en el resto de casos? Ecuador con un récord de fracasos en las extradiciones activas. Hemos mejorado en el tema de la extradición, por supuesto que hemos mejorado, pero aguantarse una de estas y empezar a decir es que la Audiencia Nacional Española, pero si no es basta con ver el sellito nomás, pues de cuando usted entregó las garantías. Lo hizo extemporáneamente, eso es como no presentar, eso es como no presentar, así nomás, ¿ya? Eso es como apelar el cuarto, el quinto día. No presentaba la apelación nomás. ¿A quién le va? Si yo hago eso, ¿a quién le echo la culpa? Al juez. No, pues cómo va a ser tan malo. Vea, el caso era importante. Chuta, cómo se ha de fijar nomás que fue en el cuarto día. Idiosincrasia ecuatoriana, normal. Claro, no es así, no es así. ¿Ya? Que aquí seamos livianitos, que aquí usted concede extradiciones a un condenado y no la condiciona que cumplida la pena, el señor tiene que retornar porque así de livianos somos. Bueno, pues, pero eso no es el mundo. En el mundo la extradición es un tema complejo, ¿Serio? complicado, largo, demorado. Entonces, ¿de dónde es? ¿De la Cancillería? ¿De una dependencia de la Cancillería acá en Quito? ¿O fue un tema en la Embajada Española? ¿Quién es el que se demoró? ¿Quién es el que va y deja extemporáneamente esto? Porque otra cosa es que el señor Reinberg me diga, no, pues, yo lo presenté dentro de plazo. Aquí también pasa, a veces ha pasado incluso con la Corte Constitucional, en que a la gente no le califican las extraordinarias, diciendo no lo presentó en el término de 20 días, y resulta que si están presentadas en el término de 20 días, tienen que corregir. Porque si fuese así, usted solamente le solicita a la Audiencia Nacional que corrija el error. Es decir, vea, usted me está diciendo que no presenté en plazo, pero sí está presentada en plazo. Ecuador no está diciendo eso. Ecuador siempre está diciendo al señor Reinberg y compañía, no, sí presenté, y el caso es terrible, y Pedro Sánchez es un imbécil, que sí lo es. Gracias, doctor Ollarte. Una gran mañana para usted, un buen día y gracias por su gentileza. Muchas gracias, don Ramón. Un abrazo. RTP